Cordial saludo, mis queridos estudiantes. El día de hoy trabajaremos el tema de los límites. Entonces veamos que la definición dice que el límite de una función f de x, lo escribimos siempre de esta manera, cuando x tiende al punto A es L. Entonces, ¿qué representa eso? Dos cosas. Una forma, cuando lo escribimos o cuando lo expresamos, nosotros siempre nos referimos al límite de esta manera. Límite cuando x tiende a, en este caso a, son valores que le vamos a dar a x. Bien, de f de x, acá ponemos la función en ese caso. Acá yo lo tengo en general y es igual a L, es un valor específico que va a corresponder al límite de la función. Bien, entonces analicémoslo gráficamente. Cuando yo digo que los valores de la función tienden a A, es que se acercan a A, ¿sí? ¿Cómo se acercan? Tanto por derecha como por la izquierda, ¿bien? Entonces se acercan a A, se acercan a A. Ahora, ¿qué pasa si yo miro en la gráfica de mi función f de x que tomé para este caso? Entonces, si yo tomo este valor acá en el eje x, acercándome al punto A por derecha, este punto cae, se refleja en la función en este punto, y ese mismo punto se refleja en el punto Y, en el eje Y, en este lugar, ¿cierto? Si me acerco un poco más, digamos este punteadito suavecito que yo hice por acá, ese punto también se acercó a A, más cerquita, y si yo miro, se refleja en el eje Y y se está acercando a este valor que es el límite. De ahí que pongo la flechita en este sentido. Ahora, si yo tomo valores por izquierda, entonces en ese caso, si yo miro este valor, ¿cierto? Se acerca, bueno, está en el mismo intervalo del otro punto, ¿cierto? Se acerca a A y me da este reflejo sobre el eje Y. Pero si yo me acerco, digamos acá, este punto se refleja en el eje Y por acá, ¿cierto? Es decir, que se está acercando en ese caso. Y a medida que me acerco, pues los valores se acercan más y más a este valor que yo estoy llamando que es el límite. Bien, por eso llamamos que el límite es el valor al cual se acerca el eje Y o que recibe el eje Y cuando, en ese caso, yo me acerco a en ambos sentidos, por derecha y por izquierda. La función en ese caso debe ser continua en el punto x igual a A para que el límite exista. Y el límite siempre debe ser un único valor. Miramos qué pasa si por el contrario yo tomo una función que es definida a trozos. Entonces esta parte es una función cuadrática y de aquí para allá, desde x, la función continúa siendo una función lineal. Entonces la función, para nuestro caso, vamos a analizar un intervalo de una unidad también. Entonces, con ese intervalo, si yo me acerco por derecha, entonces miro, en 3 la función se refleja en el eje 3, en Y. Si tomo acá en 2,5, esa función toca por acá la gráfica y se refleja en el eje Y por acá en 3,5. Si me acerco más y más a 2, los valores se acercan a 4. Y se den cuenta que la función en A se define para 2 y su valor es 4. En cambio, si yo digo 2, no puede ser acá donde está el puntico abierto porque no está definida para esta función. Bien, ahora si yo me acerco a 2 por izquierda, en 1, entonces la función toca por acá la función y en el eje Y me da este valor como 0,7 aproximadamente, ¿cierto? Si lo hago en 1,5, toca la función y se refleja por acá como en 1,3. Bien, si me acerco a 2, entonces la función prácticamente se aproxima a 2. ¿Qué pasa con esta función? Que si me acerco por izquierda, la función tiende a 2 y si me acerco por derecha, por este lado, la función tiende a 4. En ese caso, la función tiende a dos límites diferentes, por eso no existe el límite. El límite debe ser único y debe acercarse siempre al mismo valor. Bueno, además analicemos otra cosa importante, que si la función es discontinua, ¿cierto? Como en este caso, porque hubo un hueco además y hubo un salto, ¿cierto? Entonces, la función no puede tener límite. Entonces decimos que no hay límite y decimos que el límite de f de x cuando x tiende a 2 no existe. Ahora analicemos las propiedades de los límites. La primera propiedad, y muy importante, es la unicidad del límite, la que les acabo de mencionar, es decir, si el límite de una función existe, es único, no puede tender a dos valores diferentes. Bien, la segunda es el límite de una función constante. Entonces la constante la vamos a denotar como k. Bien, entonces decimos si f de x es igual a k, pero que es una constante, un valor numérico, como quién, como 2, 4, 6, 8, 10, 100, 200, el valor que sea. Bien, entonces el límite cuando x tiende a es igual a k.
Ahí la sí puede ser cualquier valor en el eje X. ¿Cómo lo represento? Pues en este caso decimos que el límite de K cuando X tiende a A es igual a K. Pero veámoslo en un ejemplo. Pues digamos que mi función es el número 5, o sea, f de x es igual a 5, ¿cierto? Entonces en ese caso decimos que voy a reemplazar a x por 3, pero acá no hay x, ¿cierto? Entonces pues no lo puedo reemplazar obviamente, entonces el límite de 5 es 5. Si yo tengo acá el límite de 8, pues el límite de 8 es 8, solamente porque no tiene x. Bien, ahora fíjense cómo contrasta esto con una función polinómica que sería mi tercer tipo de función. Mire, si se en ese caso, para que sea una función polinómica, pues obviamente el valor de x se sustituye por el valor de la a, ¿cierto? Entonces, tomemos un ejemplo. La función f de x es 3x menos 2, ¿bien? Acá voy a estar combinando la segunda y obviamente la tercera propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Cojo y escribo límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? Ese es un valor que yo decidí darle a la x o a la a, ¿bien? Es 0, ¿bien? Entonces voy a analizar qué pasa cuando el límite tiende a 0, se acerca a 0, en ese caso, de 3x menos 2, ¿bien? Entonces reemplazo al x por 0, entonces me da 3 por 0, 0, menos 2. Acá no puedo sustituir la x porque este 2 no tiene x, ¿sí? Porque este 2 es una constante, entonces ese me queda igual. 3 por 0 me da 0. Y 0 menos 2, 0 menos 2 me da menos 2. Bien, entonces, el límite de la función cuando x tiende a 0, obviamente es menos 2. Perdón que había cometido un error ahí ahorita. Bueno, entonces, des en cuenta que yo no pongo límite, sino hasta el momento que estoy indicando qué es lo que voy a resolver. Cuando ya empiezo a sustituir el valor de x, ya no escribo límite, sino empiezo a escribir igual, igual, igual. Bien, ahora vamos a ver con la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es la suma o la diferencia de funciones. La escribí en una sola porque prácticamente es un proceso algebraico parecido de reducción de términos semejantes o de reemplazar los valores. Entonces, ¿qué pasa? Tomé un ejemplo, o vamos a tomar un ejemplo, cuando f de x es igual a 3x cuadrado más 2x y g de x es la función 2x cuadrado menos 3x. Bien, entonces vamos a hallar la suma de las dos funciones que mencioné acá anteriormente. Bien, entonces la suma sería tomar el límite de la función f de x cuando x tiende a menos 2, ya que ese es lo que queremos calcular, el límite cuando x tiende a menos 2, y lo sumo con el límite de la función g de x cuando x tiende a menos 2 en ese caso. Entonces lo reemplazamos. Bien, entonces sería igual, lo voy a poner por acá, al límite cuando x tiende a menos 2 de f de x, pero f de x es 3x cuadrado más 2x. Y lo sumo con el límite cuando x tiende a menos 2 de g de x, que es 2x cuadrado menos 3x. Bien, voy a calcular el límite de esta función polinómica. Entonces, ¿cuánto es eso? Pues eso va a ser 3 por menos 2 al cuadrado más 2 por x, y ya sé que x lo reemplazo por menos 2, bien, más, y en ese caso voy a calcular el límite de g de x, entonces sería 2, y en lugar de x voy a poner a menos 2 al cuadrado, menos 3 por x, que es menos 2. Ahora sí voy a resolver. Entonces, recuerden que todo número elevado al cuadrado es lo primero que soluciono, entonces menos 2 al cuadrado es 4 positivo, porque menos 2 por menos 2 es 4, y 4 por 3 es igual a 12. Bien, más por menos me da menos, 2 por 2, 4. Sigo resolviendo por acá. 2 menos 2 al cuadrado, obviamente me da otra vez 4, por 2, 8, entonces más 8. Y menos por menos me da más, 3 por 2 da 6. Y finalmente sumo o resto las cantidades que obtuve, y en ese caso tengo 12 menos 4 es igual a 8, 8 más 8, 16, 16 más 6 es igual a 22. Entonces puedo decir que el límite de f de x más g de x es igual a 22. Bueno, cuando x tiende a menos 2, ¿no? Siempre se debe escribir de esta manera. Bien, ahora miremos qué pasa en ese caso con la resta. Entonces, vamos a hacer la resta de las mismas dos funciones. Entonces, yo escribo que el límite
de f de x menos g de x, yo lo puedo escribir de esta manera, cuando x tiende a 2, es el límite de f de x cuando x tiende a, en ese caso, pues en ese caso a, que va a ser el 2, ¿cierto? Y menos el límite de la función g de x cuando x tiende a, que en ese caso, pues sigue siendo menos 2, ¿bien? Entonces, nosotros vamos a reemplazar y vamos a decir, listo, entonces es el límite cuando x tiende a 2, recuerda que acá ya fue otro valor que escogí, diferente al anterior. Cuando x tiende a 2 de f de x, entonces f de x es 3x cuadrado más 2x menos el límite cuando x tiende a 2 también de g de x, que sería 2x cuadrado menos 3x. Bien, entonces vamos a reemplazar. Eso sería igual a 3 por 2 al cuadrado más 2 por x, que va a ser 2, menos, y voy a escribir entre paréntesis porque todo eso se va a restar. Bien, entonces 2, el x ya sabemos que es 2 al cuadrado, menos 3x, que va a ser 2. ¿Listo? Todo esto ahorita lo restamos. Entonces solucionamos. 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, más 2 por 2, 4. Menos 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, menos 3 por 2, 6, ¿cierto? Entonces menos 6, 12 más 4 nos da 16, menos 8 menos 6 nos da 2, entonces sería menos 2. Bien, que es lo que me dio adentro. Y 16 menos 2 es igual a 14. ¿Qué quiere decir? Que el límite, entonces límite de f de x menos g de x cuando x tiende a 2 es igual a 14. Muy bien.